Bien, bueno, estamos aquí hoy para hacer esta charla-debate, a ver si nos da tiempo a hacer la segunda parte de esto del debate, con todo este lío, en el entorno de el Día de los Derechos Humanos, que es mañana. El 10 de diciembre fue el día en el que se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los años hacemos acciones en la calle de distinto tipo, pero este año hemos decidido no hacerlas y de quedarnos solamente con acciones como las que vamos a hacer hoy, de tipo charlas, debates, etcétera, sobre los conflictos que nos están afectando y que están eliminando los derechos que se dictan, que se informan al mundo que tenemos las personas, ¿no? Mañana es, por tanto, el 10 y es el Día de los Derechos Humanos, pero nosotros no vamos a celebrar nada. Utilizamos ese día para señalar cómo se están vulnerando y ese día es la linterna que, bueno, ponemos la linterna en el 10 de diciembre, destacando aún más lo que venimos haciendo desde muchos colectivos que están en la Asamblea de Derechos Humanos Madrid, que afectan a todos los determinantes que configuran la salud que debemos de tener garantizada por los gobiernos, cosa que ya vemos que es bastante difícil, ¿no? Simplemente, y quiero hacer brevemente una pequeña introducción dando unos brochazos para que contextualicemos la grave situación que tenemos con las listas de espera en los distintos niveles de la sanidad pública. Y como veréis, si tenéis el programa delante, se va a tratar sobre atención primaria, sobre las listas de espera hospitalaria o quirúrgica y sobre salud mental. También sobre las listas de espera que hay en las pruebas para diagnóstico, que son tan importantes para configurar lo que dice el propio nombre, los diagnósticos que afinen al máximo cuál es el conflicto sanitario de salud que nos afecta. Iré presentando a los compañeros, que son todos gente experta, que pertenecen a la sanidad pública de Madrid en los distintos ámbitos que vamos a tratar. Pero antes quería dar esos brochazos introductorios, porque a mí me parece que tenemos un poco olvidada cuál es la ruta que nos han traído hasta esta debacle sanitaria que tenemos aquí hoy y mañana y pasado seguiremos teniendo. Quiero deciros brevemente que en 2003, recordaros, sufrimos en Madrid una cosa que se llamaba tamallazo, que fue una traición de dos tránsfugas que impidieron que gobernara el Partido Socialista con Izquierda Unida. Eso produjo que hubiera segundas elecciones que a los ciudadanos nos costaron bastante caro, porque las elecciones son muy caras cuando se realizan y no lo tienen en cuenta con todas las que llevamos, ¿no? Lo sé porque yo he visto muchas cosas y sobre todo en difusión y todo esto es carísimo, ¿no? El dinero que va ahí. Y entonces hubo segundas elecciones y salió Esperanza Aguirre, a saber cómo, porque hay indicios de que la financiación de su partido no tiene nada limpio, ¿no? Y realmente, pues esta señora había ido avanzando con una facilidad tremenda por designación, porque era una persona muy querida por sus amigos, es una aristócrata, sus amigos son muy amantes del dinero y de los parabienes que lleva al ser de élite. O sea, que ella traía en su cabeza todo ese perfil que está muy alejado de la necesidad de la gente de aquí. Esta señora ganó, desafortunadamente, pero resultó ser muy olvidadiza de cuál era su verdadera función como funcionaria pública. Ganó en noviembre del 2003. Sustituía a Alberto Ruiz Gallardón y después dejó el cargo en manos de Ignacio González, al que le dio así las llaves y no pasó por ninguna elecciones. De haberse desarrollado normalmente la democracia, ¿creéis que estaríamos en esta situación?
Pues mira, yo tengo que deciros sinceramente que creo que no sé cómo estaríamos, pero desde luego, tan mal como estamos ahora, creo que no estaríamos. Desde luego, creo que no hubieran llegado tan lejos. En mayo de 2003, antes del tamallazo, se había promulgado el Real Decreto 605/2003 que iba a dar el perfil del sistema de información que tenía que ser homogéneo para las listas de espera en todo el territorio español. Esto se hacía porque era muy importante el ir liquidando listas de espera y se veía que se necesitaba mayor transparencia y que había que reducirlas para garantizar la equidad, que de eso va también, ¿no? También a la vez el Defensor del Pueblo hizo un informe en aquellos momentos donde establecía que aconsejaba que se dijeran unos tiempos mínimos para cada uno de esos niveles, mejor dicho, unos tiempos máximos para que se cumpliera de verdad con la salud que requiere cada ciudadano de manera justa. Y con todo ello delante, pues claro, la señora Esperanza Aguirre hizo su baza electoral y dijo que ella garantizaba a los madrileños que en 30 días iban a ser operados todos los que tuvieran que operarse. Realmente, si no se cumplía eso, ella iba a coger y se marchaba. Eso no se produjo nunca. Mintió, no se fue y seguimos con las listas de espera que han ido aumentando progresivamente porque realmente para ellos no es importante. Es una herramienta bastante clara de sus manejos que quieren perfilar un modelo financiarista, que quiere decir que hacen de la salud un mercado y mejor un producto y de la sanidad un objeto de trasiego mercantil. ¿Se marchó? No, pero no lograron los objetivos. Vino Ignacio González, que traía las mismas ideas, entró como Pedro por su casa, nadie le dio la llave, solo se lo dio ella, era su favorito. Realmente Esperanza Aguirre en el 2012 se tuvo que ir por corrupción, eso no hay que olvidarlo, y dejó a este señor, que era sanísimo, ¿no? Como todos hemos visto. Y resulta que, ¿qué hizo Ignacio González? Pues Ignacio González se dedicó a acusar a los médicos y a los profesionales de ser culpables de las listas de espera. Es más, los insultaba y seguía con su plan privatizador. A continuación vino Cifuentes, también otra señora muy interesante para este perfil que tenemos que tener claro de por qué estamos aquí. Y Cifuentes lo que hizo fue dar titulares y decir que iba todo mejor, que se iban a hacer las cosas muy bien y que todo estaba estupendamente, pero realmente nada de eso se cumplía y seguía la opacidad y la falta de transparencia y los manejos que se vieron desde un primer momento que había con las listas de espera. Un elemento muy interesante para ir evitando que la gente tenga la salud en el primer momento que lo necesita y que se evada o esté contenta con la sanidad pública. Tiene que tener otras metas, esa la privada, porque bueno, ahí le van a dar el servicio muy, muy bien, ¿no? Además muchos piensan que se lo dan gratuitamente cuando está concesionado, y no es cierto, lo pagamos todos, ¿no? Y lo pagamos muy caro. Así que lo que pasaba con unos y otros es que lo que querían era gestionar una sanidad pública en manos de la privada, porque era una oportunidad, una grandísima oportunidad de negocio. La manipulación y la falsedad de las listas de espera ha sido una constante en todos los momentos. Es más, en el año 2005, el Ministerio de Sanidad, cansado ya de los datos que le daban de Madrid, decidió no tomarlos en cuenta y decirles que se quedaran con ellos. No sé ahora si los están recibiendo. Así que bueno, esto es un poco el perfil de por qué estamos aquí y ahora estamos con la mejor de las presidentas de España que han hecho de Madrid, España, porque España es Madrid y Madrid es España, pero los madrileños estamos pasando lo peor que tenemos con esta manera de gestión totalmente ajena a la realidad de las necesidades de las personas
y que están provocando que haya, lo que hemos dicho aquí, listas de desespero, que son un fraude, que están provocando una quiebra de tu derecho, del tuyo, a tener cubierto tu derecho humano a la salud. Y ahora vamos a empezar presentando a los ponentes. Voy a ir presentándolos de uno en uno, que creo que va a ser más fácil. No, ya te presento, que así vas mirando lo que tienes que hacer. Bueno, vamos a ver. Inmaculada es cardióloga de la sanidad pública y va a tratar sobre el porqué de las listas de espera quirúrgicas, que son tan importantes y que están dando padecimientos diversos a distintas especialidades que tienen que, bueno, y a los que se tienen que operar en distintas especialidades, mejor dicho. Inmaculada. Bueno, buenas tardes, bienvenido lo que bien acaba, y vamos a intentar recuperar el tiempo que sea posible. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Mirad, con respecto a la lista de espera quirúrgica del Sistema Nacional de Salud, lo importante es saber, entre otras cosas, aunque pensemos que sabemos lo que es la lista de espera. En segundo lugar, ¿cuál es la lista de espera actual en nuestra España? ¿Por qué se incrementa la lista de espera? ¿Podemos aportar soluciones? ¿Tiene solución? Pues mirad, la lista de espera constituye un elemento clave de la medida de la calidad del Sistema Nacional de Salud. Así que si la lista de espera es anómala, está alargada, significa que estamos perdiendo calidad en nuestro Servicio Nacional de Salud. Se define como el número de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica programada en la fecha temporal en que se hace el corte, y tiene tres características. La lista de espera que realmente se tiene en cuenta es la llamada estructural, que es atribuible a que faltan quirófanos, el funcionamiento en cada hospital, exactamente a la estructura que va a dar apoyo a esa intervención quirúrgica. La intervención tiene que ser no urgente, sino si es urgente o el paciente está ingresado y se opera en el mismo acto de estar ingresado en el hospital, no forma parte de la lista de espera quirúrgica. Son aquellos pacientes que están en casa, que alguien ha prescrito que tienen que ir a un quirófano, van a necesitar un quirófano, y han sido introducidos correctamente en la lista de espera estructural. ¿Y cómo es correctamente? El primer día que se prescribe la intervención quirúrgica. Y ojo a esto, porque hay muchísimo engaño. Las prescripciones van a buzón, ya se le da la fecha, todavía no está la analítica, todavía falta el anestesista. Es desde el primer día de la prescripción. ¿Cuáles son los principales parámetros que tenemos que valorar para saber si la lista de espera es de calidad o no? Pues lo primero, el número total de pacientes incluidos en la lista de espera estructural, la demora media y el tanto por ciento de pacientes que esperan más de 180 días para ser intervenidos. ¿Y cuándo conocemos esos datos? 2 veces al año, el 31 de diciembre y el 30 de junio de cada año. Todo esto, en teoría, se rige por una ley de calidad de garantía de lista de espera que data del 2003 y está más que obsoleta. De hecho, en el 2010, y sin permiso de ninguna ley ni nada que tuviera un consenso del gobierno, del Consejo Interterritorial, se decidió anular por completo la obligatoriedad de la demora razonable que estaba establecida en 180 días. Es más, cuando se hizo el gobierno de coalición, llegaron a un acuerdo que está en su programa y que no se ha llevado a ningún sitio y mucho menos se cumple, de que el plazo razonable máximo era de 120 días. Pero fijar lo que ha pasado. Basta echar un vistazo a la diapositiva desde el 2019 al 2024 para uno darse cuenta que la lista de espera crece perennemente. Y crece de la manera siguiente, con los 3 parámetros que os he dicho. En el número total de pacientes incluidos, fijaros aquí que están puestos los pacientes, el número total por especialidades, y excepto la cirugía cardíaca y la torácica, que o no aumentan o se quedan igual o incluso disminuyen, el resto sigue creciendo y sigue creciendo. Lo mismo que determinados
en cirugías que se escogen como procesos seleccionados para ver si de verdad del 2023 al 2024 han aumentado, se han quedado igual o han disminuido. Y solo la cirugía cardíaca valvular es la de bypass coronario disminuye el número de pacientes en lista de espera. ¿Qué pasa con el otro parámetro? El tiempo medio. El tiempo medio, como podéis ver, el azulito claro es 2024, o se queda igual o todos aumentan. El único proceso que de verdad disminuye es la cirugía valvular cardíaca. ¿Cuál es el resumen de esto para llevar a casa y para poder ser expertos en lista de espera? Pues que hay algunos procedimientos que todavía en nuestro Servicio Nacional de Salud tienen garantizado un tiempo máximo de espera menor a 180 días, pero son la cirugía cardíaca coronaria con 43 días, no tiene ningún paciente que espere más de 180 días, o la valvular, aunque esta ya se está pasando y hay un 2,7, aunque sea pequeño, que superan el plazo permitido. Le sigue la cirugía de cataratas, que ya tiene 73 días y un 6,6 de pacientes esperando más de 180 días, y en el top alto está la prótesis de cadera, tan necesaria en determinadas edades que casi es la evolución fisiopatológica de nuestros huesos y de rodilla, que son los procesos mucho más problemáticos con 110 días y 136, y lo que es peor, con 15 y 23% de pacientes que esperan más de 180 días. Ese es el reflejo. ¿Y cómo es la globalidad? Yo os he hablado de 3 parámetros: número total de pacientes en lista de espera estructural, número de demora y el porcentaje de pacientes de más de 6 meses esperando una cirugía. Pues fijaros, sigue aumentando la lista de espera, sigue aumentando la demora y por supuesto sigue aumentando con un 20,4 con respecto al 2023 los pacientes que esperan más de 180 días. Hubo y hay de momento, hasta que veamos los datos de diciembre, una ligera esperanza de que se ha disminuido 7 puntos con respecto a diciembre del 2023. El resumen es que el ciudadano pendiente de una intervención quirúrgica sigue aumentando. En este momento hay 850.000 pacientes en lista de espera estructural, un 3,4 más que en junio del año pasado. Y lo más preocupante es que 206.000 llevan más de 6 meses. Eso es el 20,5% versus el 17,4% del año anterior, que es una subida realmente altísima. ¿Cuáles son las especialidades que más esperan? La cirugía plástica, la neurocirugía, la angiología y la traumatología. Y los que menos esperan, dermatología y cirugía cardíaca. El número, pero ojo, que estamos hablando de lista de espera quirúrgica y yo no me voy a meter en charlas de mi compañero, pero quiero decir que la influencia es muy importante sobre la lista de espera quirúrgica, el que está aumentando la primera visita a un especialista a una prueba. Ya estamos en 94 días y el 54,6 de estos pacientes espera más de un mes para ser visto por un especialista. ¿Cuál es la consecuencia de estos datos? La primera que tenemos que sacar de esta charla. Pues que por buena que sea la atención médica, cuando el paciente llega a ser visto por un profesional, que lo es, y pese al esfuerzo del profesional y de su profesionalidad, la lista de espera alargada hace que todo ciudadano entienda que la situación del Servicio Nacional de Salud no es buena. Estamos perdiendo la afición que tiene el ciudadano a su Servicio Nacional de Salud. Bueno, y esto es en general, pero ¿cómo están las comunidades? Otro de los grandes fallos del Sistema Nacional de Salud es la falta de cohesión. No hay homogeneidad entre toda la población. No es lo mismo vivir en un distrito que en otro, en una provincia que en otro, en un pueblo que en otro. Las diferencias son enormes. Y las peores, en tanto en demora media como en más de 6 meses de espera, son Andalucía, que sobrepasa ampliamente con 169 el tiempo medio de espera y con un 31,6%
de pacientes esperando más de 180 días, seguida de Extremadura, seguida de Cantabria, que por cierto es una región bastante rica, seguida de Cataluña y seguida de Canarias. Baleares está intentando llegar al ranking de lo que peor lo hacen, pero se ha quedado ahí de momento. Y curiosamente, en contra de todo lo predecible, Madrid tiene el menor número de pacientes con demora elevada. De hecho, solo tiene un 0,2 que espera más de 180 días y tiene 47 días de demora media. Esto tiene trampa y la tiene muy grave. Primero, la opacidad de cómo la Comunidad de Madrid introduce los pacientes en lista de espera estructural, porque tiene varias formas de evitarlo. Llevarlo a un buzón, que sabe Dios quién lo ve luego y lo cita. Llevarlos después a la lista de espera estructural, no en el día de la prescripción, sino cuando ya casi ha caducado la consulta anestesia. Si el paciente es llamado y no contesta a la tercera, puede que salga de la lista de espera. Si el paciente rechaza porque está enfermo, incluso porque tiene fiebre alta y es obligado a no operarle, pasa a perder determinada antigüedad. Si el paciente rechaza ir a la quirúrgica. Y sobre todo, y principal, que lo hablaremos más despacio, porque la Comunidad de Madrid decididamente oferta en la lista de espera a pacientes que vayan a la privada, y si se niegan pasan a engrosar una demora diferente. Fijaros, os he enseñado los datos de la Comunidad de Madrid a junio de 2024, pero esto es octubre. Tiene encima la desfachatez de que su sistema de información saca los datos cada mes maquillados, Entonces, este es de octubre, y en octubre ya había aumentado la espera de 0,2 a 1% más de 180 días. Y había aumentado de 47 la demora a casi ya 49. Pero es más, que además tiene la desfachatez de ponerlo. La demora de rechazo de derivación convierte a un paciente que a lo mejor era el tercero de la lista en 114,25 días. Esto es verdaderamente impresentable. A ver cómo recupero la anterior, no pasa nada. Sí, no pasa nada, hago así y está. Vale, ¿y cuál es el sumo de la trampa de la lista de espera quirúrgica en Madrid? Pues la trampa es que en Madrid al especialista, a que lleguen a un especialista y prescriban la intervención quirúrgica, es verdad que esto lo estoy pasando. No son todos los que llegan al especialista los que van a cirugía, pero fijaros, esto es un dato muy importante. 767.000 personas aguardan una primera cita del especialista en Madrid. Es la comunidad que con diferencia crece más de necesidad de llegar a un especialista, ni más ni menos un 12%. Esto también se hace aposta en Madrid, porque se enlentece, no corran, no lo citen, no corran, porque mientras más tarde llegue al especialista, más tarde es incluido en la lista de espera quirúrgica. Una vez que tenemos la introducción, sabemos lo que es una lista de espera, sus parámetros y cómo estamos actualmente, conviene saber por qué se incrementa la lista de espera. Todos, seguro que todos los que estamos aquí, sabemos por qué se incrementa la lista de espera, pero no está de más estratificarlo y decirlo claramente. Las principales causas. La primera de todo, la falta de financiación. La falta de financiación es espantosa. Tenemos una financiación al Sistema Nacional de Salud paupérrima. Ya quisiéramos, si fuéramos toreros, que nos subieran la financiación. Además, no es finalista. Uno ya, para la sanidad, a la Comunidad de Andalucía, a la Comunidad de Madrid, determinado presupuesto, y ellos pueden que lo gasten en toros, en Oficina del Español, no sabe Dios qué. Es más, la financiación en estos años ha subido un poquito, pero esa financiación se la ha comido el gasto farmacéutico y lo que tiene que pagar, sobre todo Madrid, a la privatización por derivar pacientes. Primer dato, falta de financiación, y la que hay la gasto en otra cosa. Y por supuesto el funcionamiento
comportamiento anómalo de todo el sistema sanitario en todas las comunidades, ataque decidido y feroz a la atención primaria y a los servicios urgentes de urgencias extrahospitalarias, decapitalización de personal en todos los niveles, disminución de camas hospitalarias. En 10 años La Paz ha perdido una planta completa de camas, deficiente reposición de material, no implementación de las nuevas tecnologías en todos los hospitales. Y además, los recursos sanitarios, que son buenos, están infrautilizados porque se prescinde sistemáticamente de una reglamentación de la asistencia en periodo letal. ¿Existen causas adyuvantes? Sí, también las que existen. Por ejemplo, se arrastran todavía suspensiones de cirugía de la COVID-19 y mucho más de la lista de espera de especialistas en pruebas que podían haber entrado en esa lista de espera. También es verdad que ha aumentado la población, tenemos casi 47 millones de personas censadas, el envejecimiento y la mayor esperanza de vida de la población, que da pie a que se tengan más procesos mayores o menores de mortalidad que puedan llegar a la cirugía. Pero ¿cuál es otra de las causas no sanitarias que debemos tener siempre en mente? Pues el incremento se debe al pensamiento estratégico de todos los gestores, que busca adelgazar, casi que lo voy a hacer como la moderación, a ver, adelgazamiento del Estado y sus mecanismos de protección. Se deteriora de forma sistemática el sector público para que la ciudadanía acuda a la privada. Ejemplo, Madrid, 35% de pólizas privadas. Por otra parte, la Administración abusa de la concertación, y no solo de la concertación, sino que deriva los pacientes y la financiación a la privada. Un buen ejemplo lo constituye la Comunidad de Madrid, y en que se ampara en la Ley de Libre Elección que creó Esperanza Aguirre en 2012. La sanidad pública supera en eficiencia y calidad a la privada, dispone de recursos técnicos que no se usan conveniente, no solo por la descapitalización del personal, sino porque no hay una política decidida a que se utilice las pruebas, las consultas y los hospitales en mañana y tarde. No puedo por menos, y lo siento por la moderadora, porque hoy ha salido este informe que es de modelo, o sea, es increíble. El gobierno regional ha aprobado el pago de 114 millones a la Fundación Jiménez Díaz por la actividad extra que se derivó conscientemente a la Fundación Jiménez Díaz desde el 2022. La Fundación Jiménez Díaz de la Quirón cobra por cada procedimiento unos precios que son muy superiores a lo que se paga por lo mismo en la cartera de servicios públicos de los hospitales de Madrid. De hecho, se paga el doble a la Fundación Jiménez Díaz que al 12 de octubre, que tiene el doble de camas que la Fundación Jiménez Díaz. De hecho, se han derivado 508.992 pacientes de la sanidad pública, que no había por qué, a la Fundación Jiménez Díaz. Es decir, Quirón, en una década ha multiplicado por 6 los pacientes a los que se les derivan de la sanidad pública. Y llegamos a las soluciones. ¿Hay solución? Claro que la hay. La primera de todas, aumentar la financiación, dedicando el 25% del presupuesto de sanidad sin dilación a la atención primaria y optimizando todo lo que se necesite en el resto de los niveles. ¿Por qué? Para garantizar la atención adecuada, similar y homogénea en todas las comunidades autónomas. Además, hay que intentar subvertir, aunque sea difícil, la gestión directa del Sistema Nacional de Salud. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a insistir en que desaparezca la Ley 1597 y todos aquellos artículos de la Ley de Sanidad que privatizan o hacen que la cooperación público-privada, que es horrible? Para decir, eso significa derivar financiación y recursos a la privada. Tenemos que evitar de esta manera, por ejemplo, que desaparezca Muface, que no haya conciertos definitivos, que no se derive a la sanidad privada conscientemente, porque queremos evitar la salida de la financiación en detrimento de la pública y que se vaya a la privada. Reorganizar la sanidad pública en todos sus niveles, aumentando incluso y optimizando los recursos de quirófano, salas, pruebas en turnos de mañana y tarde.
Fijaros, este es el gasto de los últimos datos que tenemos del informe del 2023, que tenéis que pinchar en el Sistema Nacional, o sea, en el Ministerio de Sanidad, y allí lo tenéis. Y lo que vemos es que, excepto el País Vasco, que supera los 2.000 euros, un poquito por debajo Asturias, la Comunidad Foral de Navarra y Murcia, el resto apenas gasta o aumenta el incremento por paciente, o sea, por ciudadano en sanidad pública. He hecho la media en 1.716 euros. 78, un poquito más. Vale. Ya, pero si hubiéramos ido más rapidillo, yo creo que es importante. 10-12 minutos. Por otra parte, el crecimiento en menor inversión, bueno, como se va a quedar esto lo podéis mirar, pero merecía la pena si no lo dejamos para la revisión en la discusión. Fijaros que Madrid solo aumenta 45 euros en sanidad. Desarrollar una nueva ley de garantía de lista de espera es absolutamente imprescindible, donde ponga claramente: es imposible que en ninguna parte del territorio español, en ninguna consejería, se supere una demora máxima razonable, la que se estima. Y debe haber una correcta vigilancia en la lista de espera por la alta inspección, donde haya participación ciudadana. El papel de liderazgo del Ministerio de Sanidad con políticas transversales es absolutamente necesario a través del Consejo Interterritorial. Por ejemplo, podía fiscalizar a través de la Cámara de Comercio los presupuestos de los hospitales privados, que son totalmente opacos y se niegan a darlos. Y como conclusión, si se toman las medidas urgentes para legitimizar el sistema público de la sanidad, con los principales pilares de la cohesión, podemos todavía salvar nuestro sistema nacional de salud. Muchas gracias. Bueno, el éxito del Sistema Nacional de Salud depende de 4 elementos fundamentales. Por un lado, de una atención primaria fuerte, atención primaria con un médico de familia y con una enfermera de familia y con el resto de los equipos que obliga a todos los pacientes asignados a un profesional, a los que tiene historiados con sus familias y a los que conoce y sigue durante toda su vida, a preocuparse de ellos durante todo ese tiempo, y también, lógicamente, que al resto de la persona que llegue. Esto supone tener confianza, conocer al paciente, a su familia, evitar pruebas de indicaciones y medicamentos innecesarios, que ocurre todo esto cuando falla esa relación. Se conoce con el nombre de transversalidad y longitudinalidad, no me voy a extender. En segundo lugar, tenemos que tener un hospital general que complemente esa atención primaria y que tenga, como supongo que habrá dicho Inma, tenga absolutamente de todo. Son grandes transatlánticos que tienen desde la asistencia a las urgencias, por supuesto, la investigación y la docencia. Luego tenemos servicios de urgencias y de emergencias absolutamente fundamentales, y en cuarto lugar tenemos los grandes servicios especializados, como pueden ser las unidades de quemados y los trasplantes. Bien, esta trama es una red extraordinariamente sensible, que cuando una de las partes falla, las demás se van a resentir. Y es lo que ocurre cuando falla la atención primaria. En la atención primaria, en este momento, la calidad de la asistencia global del sistema se está resintiendo, porque la atención primaria en algunas zonas de España, no voy a decir en todas, no está funcionando adecuadamente. Está retrasando el primer diagnóstico. Ante la primera queja se está retrasando el primer diagnóstico o la primera decisión del médico de familia, y en consecuencia se está atentando contra la seguridad del paciente y contra los fundamentos que sostienen tanto el Sistema Nacional de Salud como la atención primaria y la convivencia de familia. Se está caminando en sentido contrario a los principios fundamentales del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y cosa que además, por si fuera poco, se pone en riesgo la seguridad de los pacientes. Se pone en riesgo la seguridad de los pacientes porque, al no ser atendidos en tiempo y forma cuando tienen la primera necesidad y se retrasa esa atención, se les está expulsando del sistema. Sencillamente se les está diciendo, sin decírselo, que busque usted una mejor solución si tiene usted un problema, o aguántese, o en la otra opción, vaya usted a urgencias hospitalarias.
lo cual es un disparate, como veremos, porque esto crea una profunda ineficacia e ineficiencia dentro del sistema. Si los servicios que presta el Sistema Nacional de Salud, como la atención primaria y los médicos, estamos cambiando, y el paciente lo deja de sentir como, o lo siente como que tal, se está transmutando, se está desconociendo y olvidando los orígenes y fundamentos del propio sistema. Y no podemos hablar de medicina de familia así. No promover la salud y el mejor cuidado de las personas, independientemente de su condición, cuando lo precisan, va en contra de los fines del propio sistema y de la propia profesión médica, y en consecuencia de la propia naturaleza de la medicina de familia. En consecuencia estamos hablando de otra cosa. La naturaleza de la medicina de familia y en consecuencia de la atención primaria no es precisamente lo que está ocurriendo en este momento. Pero por otro lado también quería matizar que como consecuencia el Estado no puede estar engañando a la gente, no le puede estar diciendo a la gente que está realizando una tarea, que está realizando un cometido, que está realizando una función, que tiene unos servicios, que es falso, que es mentira, que los tiene como tales, que no es verdad. Por eso esto es muy importante tenerlo en cuenta para la última propuesta que haré para finalizar. Pues la falta de carencia del Sistema Nacional de Salud en muchas comunidades autónomas y especialmente en la atención primaria son una verdadera estafa. Es dar gato por liebre, como dirían en mi pueblo. La oferta es falsa y las garantías para los ciudadanos están desapareciendo. Bueno, la lista de espera está suponiendo retrasar el primer diagnóstico cierto de presunción, y esto es extraordinariamente grave. Y supone, como he dicho, expulsar a los pacientes del Sistema Nacional de Salud. ¿Quiénes son los responsables? Pues viene un poquito todo, pero desde luego, evidentemente, la máxima responsable es el decisor colectivo, es el responsable autonómico e incluso el responsable nacional. El Ministerio del Gobierno Central tiene responsabilidades, porque esto no se puede seguir así. ¿Por qué esto que es pura corrupción, es decir, no hacer lo que se debe o decir que se hace aquello que no se hace? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Por qué el estamento patriótico de la judicatura no tiene problemas? ¿Por qué los médicos y los sanitarios no tenemos problemas? ¿Por qué no nos quejamos? Pues sencillamente por eso, porque no tenemos los mismos problemas de la gente cuando tiene la necesidad de ser asistidos. Los médicos, los enfermeros, los sanitarios, los políticos, los estamentos patrióticos de la judicatura, todos tienen una solución rápida o más o menos rápida o una vía alternativa donde apoyarse cuando tiene una necesidad. En consecuencia de todo esto, además de la extraordinaria injusticia y corrupción, hay otra consecuencia importantísima. Hoy por hoy se ha aceptado con carácter general que un tercio de lo que gastamos en el sector sanitario está mal utilizado, está mal empleado. Esto no solamente pasa en nuestro país, sino con carácter general. Pero si lo que hacemos en este momento con esto no hacemos nada por evitar lo que está ocurriendo, si no hacemos nada porque la atención primaria sea capaz de responder al 90-92% de la queja que se presenta de los pacientes, estamos induciendo a que esos pacientes busquen alternativas en la vía de urgencia, tomen medicamentos que no necesitan o tengan pruebas que tampoco precisan. Si no hacemos nada, lo estamos gastando innecesariamente. Los recursos son finitos y si no hacemos nada por no emplearlos mejor, lo que estamos haciendo es primero aceptando a los más pobres y los más frágiles. Y segundo, bajando, incrementando innecesariamente el consumo de recursos, con lo cual automáticamente lo que aumenta sobre la lista de espera. Como consecuencia, eso es una especie de círculo vicioso, ¿no? Si la ineficiencia la causa todo profesional y sensible a ella, lo será también a lo que le pasa a los pacientes, ¿no? Bueno, lo que se observa y conoce. Yo creo que le correspondería a los alcaldes, porque yo no sé cómo se rompe este círculo vicioso. Los médicos de primaria justifican que tienen mucha demanda, que todo el mundo dice lo mismo y tienen lista de espera de 7, de 10 días para que los pacientes vayan a mejorar su primera queja. Yo no estoy hablando de repetición de recetas, no estoy hablando de partes ni nada de estas historias, no, yo estoy hablando de la primera queja. De la primera queja por la que va el paciente al médico, aquella que precisa al menos un diagnóstico aproximado para tomar una decisión. Si esto es así y seguimos con esa lista de espera que no tiene ninguna justificación, ¿qué es lo que habría que hacer? Y a mí se me ocurre nada más que una cosa, es sencillamente
debería de denunciarse el tema donde proceda. Yo creo que los ayuntamientos deberían de hacer los listados correspondientes de la situación que de la población que está en esta situación, tanto de nuestro nivel como del nivel especializado, y ponerlo en manos donde corresponda de la judicatura. ¿Por qué? Porque se está engañando a la gente. Esto es una absoluta corrupción. Esto es como si vas a comprar un coche y te dan un carro con 2 ruedas. Esto no puede seguir así, porque además no parece tener fin. Y no parece tener fin porque, insisto, las estructuras de poder, los profesionales, las estructuras de poder que podrían de alguna manera rebelarse contra esto, tenemos la solución en nuestra mano para nosotros mismos y nuestras familias. Y esto es absolutamente injusto, es aberrante. Sobre todo es profundamente injusto. Con lo cual, además, si fuera poco todo esto, se está consumiendo más medicamentos como consecuencia de que no se le da la respuesta debida a los pacientes. Con lo cual se cierra, como digo, los círculos viciosos, y ahí ya me quería quedar y pasar a las preguntas, que supongo que las tendréis que hacer por WhatsApp, porque no os oigo. Si hay alguna pregunta, que supongo las habrá, hacérmelas por WhatsApp. Bueno, siento que haya tenido que ser de forma tan precaria mi intervención, lo lamento, porque además y encima estoy profundamente acatarrado, pues si faltaba poco, ¿no? Bueno. Muchas gracias, Juan José. El que sigue la consigue, no te retires, si puedes seguir ahí. Pues ahora, como el tema está bastante relacionado, el de las pruebas diagnósticas, ya no escribe. Va a hablar. No se puede. ¿No se le oye ahora o qué? No, tú tranquila, es que esto ya no... Francisco Javier Montero, que es secretario general de SIETES, un sindicato de técnicos de pruebas diagnósticas, y él es técnico superior de prueba de imagen para el diagnóstico, ¿no? Pues que como es tan largo, pues, sí. Vale, muy bien, pues empieza ya. Dinos qué es lo que pasa con las pruebas. Buenas tardes. Vamos a ver, soy técnico superior de imagen para el diagnóstico. He ejercido desde el año 89 en la zona de Parla y Getafe, pertenezco al Hospital de Getafe. Y coincidimos todos un poco en el análisis de la situación de la sanidad, ¿no? Que no es casual, sino que es intencionada y llevada a una parte, ¿no? Hace unos años, cuando empezábamos con las movilizaciones por la marea blanca, frente a la posible privatización de hospitales o incluso de servicios, una de las maravillosas, entre comillas, ideas que tenía la Consejería de Sanidad era unificar los laboratorios de todos los hospitales de Madrid en 4 hospitales solo, ¿no? Un laboratorio en un hospital es una herramienta completamente, imprescindible y necesaria para cualquier facultativo o cualquier profesional sanitario que tenga que echar mano de unas pruebas. Las pruebas diagnósticas, nosotros somos los técnicos superiores sanitarios en diferentes especialidades. Yo soy de imagen para el diagnóstico, los que hacemos radiografías, mamografías, escáner, resonancia magnética, ecografía, dependiendo del sitio. Están los técnicos superiores de laboratorio clínico y biomédico, que son los que se encargan de analizar las muestras sanguíneas o las muestras biológicas que reciben en los laboratorios de los hospitales. Están los técnicos superiores en anatomía patológica, que es un puntal clave de todo el sistema y es un cuello de botella que da explicación a una parte de la demora de las listas de espera generales. Están los técnicos superiores en radioterapia, que son los que aplican los tratamientos con radiaciones ionizantes en los procesos oncológicos, y así con un sinfín de 11, 12 especialidades de diferentes áreas sanitarias. Como les digo, somos los profesionales encargados de realizar esas pruebas diagnósticas, y la visión desde dentro, mi experiencia desde el año 89 y la situación que tenemos en la sanidad de Madrid, viene a partir de cuando se empieza a intentar privatizar, se les quita con las movilizaciones masivas. Nos acordamos de aquellas primeras mareas, ¿no? Con aquellas columnas bajando del norte, del sur, del este, del oeste, por todos lados, y en lo que han quedado luego. Pero cuando se tuerce esa voluntad del gobierno de la Comunidad de Madrid de privatizar los hospitales, ellos lo tenían muy claro. Si no puede, es la frase de si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿no? Pues si no puedo privatizar los hospitales, me llevo los pacientes a la privada.
Bien, ¿cómo me llevo a los pacientes a la privada? Bueno, pues hay un inicio de foco de resistencia por parte de los pacientes de no ser atendidos en sistema que yo no llamo de sanidad privada, porque creo que la sanidad privada no existe la medicina privada, pero no la sanidad privada. Un sistema de sanidad, un sistema de salud privado no existe. Me llevo los pacientes, había un rechazo por acudir, pero claro, ese rechazo llega hasta cierto punto cuando se condicionan la salud del propio paciente, cuando se condicionan tiempos de espera, bajas médicas, etcétera, y la resistencia va creciendo, va decreciendo, y llegamos a la situación del día de hoy en que, como ha dicho la doctora Roldán, hasta un 35% de madrileños tiene un seguro privado y hace uso de él. La Consejería de Sanidad y el Gobierno de la Comunidad de Madrid ven el gran negocio, que no consiste en pelear con los ciudadanos y con los profesionales por la privatización de los hospitales, sino en llevar las cirugías o las derivaciones, llevarlas a la privada, porque es el verdadero negocio, ¿no? El de las pruebas diagnósticas derivadas a las privadas. Aproximadamente el 85% de los diagnósticos médicos a día de hoy se realizan con pruebas diagnósticas. De ahí viene el negocio. Coincido completamente con el doctor Senín y con la inmensa mayoría de facultativos o de médicos que hay una sobreexplotación de pruebas diagnósticas, ¿no? Pero la realidad es que el 85% de los diagnósticos de salud de la población se realizan con pruebas diagnósticas. Si disminuimos las plantillas de los centros en cuanto a profesionales que hacen las pruebas diagnósticas, nosotros somos los que las hacemos y luego los radiólogos en el caso de imagen son los que lo informan, o los cardiólogos en el caso de las resonancias, de las pruebas de imagen cardíaca, los analistas, los microbiólogos, los bioquímicos, etcétera, en laboratorio, los oncólogos radioterapeutas en radioterapia y los patólogos en anatomía patológica. Si reducimos las plantillas, creamos un cuello de botella a la hora de establecer una lista de espera, porque las pruebas quirúrgicas dependen, o las listas de espera quirúrgica, que es lo que más le agobia al paciente, dependen mucho de una batería de pruebas diagnósticas. Aquí nos le han pedido una radiografía o un escáner o una resonancia para llegar a un diagnóstico, ¿no? Pero es que luego viene la segunda parte, que puede ser, por ejemplo, obtener una muestra del hallazgo médico que ha habido y derivarlo, hacer una biopsia o una punción, una biopsia y derivarlo a anatomía patológica. Anatomía patológica es el que realmente puede decir cuál es el hallazgo encontrado y a qué patología corresponde. Bueno, pues nos encontramos, por ejemplo, hace 2 veranos, en el Hospital de la Paz de Madrid hubo un tapón de 15.000 bloques en verano pendientes de analizar. Eran 15.000 bloques, un bloque, para que se hagan la idea, es un conjunto de cortes que se le ha hecho a una muestra biológica que se ha recogido de un paciente. Quiero decir, los 15.000 bloques a lo mejor no pertenecían a 15.000 pacientes, pero fácilmente podían pertenecer a 6.000 o 7.000. Bueno, pues la falta de personal, la falta de personal tanto de patólogos como de técnicos de anatomía patológica llevó a esa situación, y es una situación endémica de la anatomía patológica. No llegan a ser tantos los retrasos como esos 15.000 del verano del 23 en La Paz, pero todos los hospitales de Madrid cuentan con un retraso muy preocupante en la anatomía patológica. Ya les digo que lo determinante en un escáner nos puede parecer, o en una radiografía, a los médicos les puede parecer una cosa, pero cuando se constata lo que es y se pone el nombre y apellido de la patología que presenta el paciente es cuando pasa por anatomía patológica. Y mientras ese cuello de botella exista, se retrasa todo. Actualmente hay mucha demora en anatomía patológica y eso incrementa el tiempo de lista de espera. Ya no es solo desde que el médico te ve la primera vez o luego te meten en los datos, como hace la Comunidad de Madrid, en el listado de lista de espera quirúrgica, es que luego va el anestesista, luego puede haber pruebas complementarias, y mientras las pruebas diagnósticas no tengan el personal suficiente para poderse hacer, el conjunto de las listas de espera va a seguir en aumento. Igualmente, si mañana encontráramos una piedra o una solución maravillosa de que los 250.000 pacientes que están a día de hoy de espera de pruebas diagnósticas se les hicieran en 4 meses, algo que es totalmente inviable e imposible, también crearemos un cuello de botella con los profesionales que luego tienen que proceder o bien a la intervención quirúrgica o bien al tratamiento del paciente, porque no les puedes dotar de repente con
250.000 pacientes de golpe. Es un problema del sistema, de cómo funciona. Tenemos un sistema de salud que ha sido muy valorado durante muchos años, luego ha sido durante muchos años engrandecido esa valoración cuando había empezado el deterioro y necesita una transformación importante. Aquí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, teníamos antes muchos centros de especialidades donde se hacían, aparte de consultas de especialistas, se hacían pruebas como radiografías, incluso escáner. Recuerdo que el ambulatorio de Pontones tenía un escáner, que era algo impensable en un ambulatorio, y eso ha ido desapareciendo. Nos quedan 4 o 5 centros de especialidades y infradotados. Se ha perdido una oportunidad maravillosa con el plan INVEAT del Ministerio, con fondos europeos, que ha supuesto una renovación que necesitábamos de tecnología sanitaria, sobre todo de aparatos de diagnóstico y de tratamiento, pero se ha perdido una oportunidad muy grande de crear centros de diagnóstico. Yo conozco solo uno, que está en Alcalá de Henares, si alguno es de allí, creo que es algo así como Virgen del Val o algo así, que tiene una resonancia magnética, que tiene un escáner y que descentraliza mucho la presión que tiene el hospital, porque el hospital no es solo las personas que acudimos de fuera, ¿no? O como ha dicho el doctor Senín, los que te derivan a la urgencia para que te vean por el problema que hay en la atención primaria o en las urgencias extrahospitalarias. El hospital tiene también sus pacientes que, como ha dicho la doctora Roldán, son cada día mayores, que plantean unas nuevas patologías o unos nuevos hallazgos o una necesidad nueva de estudios, y que ya de por sí son una parte importante de la actividad que se realiza en el hospital. Si yo tengo, por ejemplo, en mi servicio de rayos del Hospital de Getafe, tengo 50 pacientes esperando para bajar de planta a hacer un escáner, son 50 pacientes que están retrasando un alta, posiblemente, o un diagnóstico, o una actuación médica, y que no están liberando camas para que otro paciente que está en lista de espera pueda entrar de la calle. Quiero decir, es todo un engranaje que o funciona perfectamente engranado o no, o se va al desastre que estamos viendo, ¿no? Que estamos viviendo. Luego, el negocio de derivar las pruebas a las privadas ha supuesto durante muchos años, al menos en la parte de imagen para el diagnóstico, ha supuesto un problema añadido. La falta de calidad o de uniformidad con los protocolos del hospital ante determinados hallazgos hacían inservible la derivación a las privadas. Entre el año 2006-2007 y el 2015 teníamos un problema muy serio en el Hospital de Getafe con todo lo que se derivaba de la mama, de mamografías o de estudios de mama, a entidades privadas, porque lo que devolvía no nos valía y había que repetir las pruebas en el hospital. No solo eso, sino que nosotros, por ejemplo, la atención que dábamos en Getafe, en el área de imagen para el diagnóstico de la parte de mama, incluía que si después de una primera aproximación diagnóstica con una mamografía a una mujer, y sobre todo, vamos, estoy seguro que casi todas las mujeres que estáis aquí lo habéis vivido, cuando salís de la mamografía y os han dicho, espérese un momentito que vamos a hacer otra cosa, ¿no? Bien, eso no quiere decir que haya habido un hallazgo maligno, ¿no? Pero aparte de explicarlo, es lo primero que se plantea el paciente, sino que tiene que haber una correlación de pruebas para agilizar, en el caso de que eso sea maligno, intervenir o actuar, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, se realizaba la mamografía, muchas veces tenía que pasar a la ecografía, se hacía la ecografía y muchas veces se funcionaba o se biopsiaba en el momento, en el día. Que a lo mejor la mujer se tiraba allí desde las 9 de la mañana hasta la 1, sí, pero se iba con todo hecho. Cuando nosotros las pruebas se derivaban a la privada hacía lo que le pagaban, que era la mamografía. Si encima era mal hecha, mala calidad, o con unos informes que no tenían correlación con los protocolos que tenía establecido el servicio, pues era un aumento de la lista de espera. Un paciente se había convertido en 2, con lo cual todavía retrasa mucho más. Hay pruebas que no son exactamente diagnósticas de las que hacemos nosotros, que a mí me asusta mucho el tiempo de espera a día de hoy que están teniendo. Por ejemplo, los electromiogramas. Un electromiograma es una prueba, por decirlo de alguna manera, neurofisiológica, en el que se estimula, por decirlo de alguna manera, se estimula con la electricidad para tener una valoración tonal, muscular. Bueno, los especialistas de ese área son los que lo saben.
Yo me he encontrado personalmente en el plazo de una semana con dos situaciones que me alertan mucho. Una fue una compañera del hospital que le pidieron un electromiograma en mi hospital y le salía, esto fue en octubre, y le ha salido la cita para el 25 de agosto del 2025. El no tener esa prueba condiciona la visita al especialista, condiciona la actuación sobre el problema que tiene el paciente, con lo cual que hasta que no esté ese electromiograma hecho, por mucho que le hayamos hecho escáner, resonancia, etcétera, no va a llegar al especialista. Lo cual también creo que puede estar en relación con lo que decías de camuflar la lista de espera. Mientras no tenga el electromiograma, esa persona no figura en el ISE. La otra soy yo. Me han mandado un electromiograma y todavía no tengo ni siquiera fecha. Me corresponde el área del clínico y, bueno, también ha hecho mención el doctor Senín de acudir a los profesionales de tu ámbito, del hospital, ¿no? Y ahí me han dicho que salvo que hubiera una baja, una renuncia, hacerse la prueba, que es imposible que me la puedan hacer antes. Están funcionando a pleno rendimiento con el turno que tienen, con los turnos que hay, que ese es otro problema. Los servicios de anatomía patológica, por ejemplo, empiezan ahora algunos a trabajar de tarde, pero por ahora la inmensa mayoría es de mañana. ¿Quién tiene, curiosamente, servicio? ¿Quién ha potenciado un laboratorio de anatomía patológica mañana, tarde y noche? La Fundación Jiménez Díaz. Es la única que yo conozco que tiene los 3 turnos. En muchos hospitales empieza a haber 2 turnos, pero en otros muchos todavía estamos en 1. Y hablo de anatomía patológica. En imagen para el diagnóstico es espectacular cómo durante el turno de tarde o la noche no se usan equipos que podrían estar sacando listas de espera. Y no se usan equipos porque no hay personal para ello. El equipo está allí, está comprado, seguramente ya está amortizado, pero seguimos a día de hoy, 2024, con turnos en los que no se trabaja de noche en esos equipos para quitar lista de espera. Yo recuerdo que en el año 91 mis padres tuvieron un accidente de coche y el seguro del coche les envió a hacer una resonancia magnética, que era algo nuevo. Solo existía el Hospital Angloamericano de Valencia, creo que se llamaba así, y 3 clínicas que acababan de abrir en la calle Españoleta aquí en Madrid. Y a mi madre le dieron cita a las 2:30 de la mañana. Yo, que trabajo en el medio, me parecía algo sorprendente, ¿no? Y fui con ella a la prueba y hablé con los técnicos de allí y me dijeron que, claro, que trabajaban las 24 horas del día, 365 días al año, porque era rentable. Eran equipos que eran muy costosos, siguen siéndolo, entonces lo eran mucho más. Aparte necesitan unas instalaciones especiales, una jaula de Faraday por el tema electromagnético, y que tenían que rentabilizarlo como fuera. Y llevaban 2 años y ya los habían rentabilizado. Quiero decir, cuando se quiere, se puede. Se nos cae el alma a los pies cuando salimos a las 3 de la tarde del servicio de diagnóstico, por ejemplo, del Hospital de Getafe, y si por la mañana estamos 48 personas, por la tarde entran 16. Eso quiere decir que hay muchos equipos que no están funcionando por la tarde. Y eso se soluciona simplemente con contratación y con plantilla de técnicos y de radiólogos para que informen luego esos estudios. ¿Qué más deciros de las pruebas diagnósticas? Pues que la solución podría ser crear una red de centros, ya que se acabó con los centros de especialidades y con los equipamientos, pero a lo mejor era necesario crear una red de centros diagnósticos que hicieran pruebas, sobre todo a gente que lleve más de un límite prudencial en listas de espera, adelantarles esas pruebas, pero, os vuelvo a decir, todo conlleva que también luego el cardiólogo pueda ver, porque si el cardiólogo tiene una lista de espera de 6 meses, ¿qué más da que yo le haya hecho la prueba? Es más, cuando le llegue no le va a valer. Las pruebas diagnósticas no solo repercuten en las listas de espera, las pruebas diagnósticas también repercuten en las altas hospitalarias, por ejemplo. Y es algo que no se valora ni se tiene en cuenta, o sí se valora, pero llevándolo a donde se quiere llevar, ¿no? Al negocio y al hecho de que la sanidad pública decaiga, falle, tenga retrasos y se lleve a la sanidad, bueno, mal entendida, a la medicina privada, ¿vale? Curiosamente, acabo ya, a día de hoy la sanidad privada se encuentra hasta superada por las derivaciones de la pública, y hay algunos sitios que ya no se ofertan para coger de la pública derivaciones porque están saturadísimos, ya solo con lo que generan ellos, más lo que el incremento que ha habido hasta un 35% o más. Yo he leído algunas cifras mayores todavía del 35% de madrileños que hacen uso de la privada,
hace que ya no le sean tan rentables las derivaciones de la pública. Y bueno, pues tenemos un problema muy serio, pero creo que es de estructura del Sistema Nacional de Salud. Y aquí en Madrid, sobre todo, una comunidad autónoma que dispone 38 hospitales o grandes centros sanitarios públicos, es increíble que se infrautilice, como se infrautiliza en muchos sitios, no en todos, los medios diagnósticos para poder tener esas pruebas hechas en tiempo y forma. Y poco más os puedo decir. Luego quedaré abierto a cualquier pregunta o a cualquier cosa que ustedes me quieran preguntar. Bueno, muchas gracias, Javier. Y ahora vamos a pasar a salud mental. Esa parte que parece que es un apéndice de la salud y que es importantísima y que debería estar configurada en paralelo con la salud física. Para presentar el tema tenemos a Eugenia Caretti, psiquiatra, presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Mental. Y yo la pregunta que le haría es, ¿en salud mental se puede esperar? Bueno, muchas gracias, Carmen. Gracias a todos por escuchar esto que tengo para contar, que bueno, es traeros un poco la panorámica de este universo particular, ¿no?, que es la salud mental, que tiene sus diferencias con esto que se ha venido contando, sobre todo con la lista de espera quirúrgica, ¿no? Quizás se arrime un poquito más a las dificultades que tiene la atención primaria. Hombre, yo creo que se puede esperar un tiempo. No sé, se habla de unos 2 meses a una primera consulta, que las listas de espera siempre lo que miden son las primeras consultas, ¿no?, en los centros de salud mental, sobre todo, ¿no?, que son los que recogen el grueso de la demanda. 15 días, ¿no?, 2 semanitas para preferentes, pero sobre todo es esperar para qué, es esperar para ser atendido, y una vez que uno es atendido, que se recoja esa demanda verdaderamente, ¿no?, que se haga cargo el sistema del tratamiento, el seguimiento de ese problema que trae una persona que presenta sufrimiento psíquico, ¿no? No simplemente un marear la perdiz, como se está haciendo bastante últimamente, ¿no?, con estas primeras atenciones. En este momento, por ejemplo, en el centro de salud mental en el que yo trabajo, en Vallecas, distrito bastante desfavorecido en cuanto a lo socioeconómico, hay unas listas de espera en adultos tremendas de más de 6 meses para una primera atención. En infanto-juvenil, más de 3 meses, que es muchísimo para la atención de niños y adolescentes. O sea que la demanda está desbordada. No sé si en todos los distritos es así. Es difícil cuando uno se pone en la red a buscar saber cuáles son las listas de espera en general, ¿no?, los promedios. Si te metes, me estuve fijando y en lo que veías en los hospitales parecía todo mucho más amable, alrededor de unos 2 meses o así, pero no es la realidad de los centros de salud mental, ¿no? ¿Y esto con qué tiene que ver? Pues yo creo que por un lado hay un aumento de la demanda y a la vez un modelo de atención que no funciona y que recircula de alguna manera la demanda nuevamente. El aumento de la demanda me parece que en parte recoge un momento particular de la época en la que vivimos, ¿no?, donde, bueno, la gente habla o refiere un malestar, ¿no?, que tiene que ver probablemente con las condiciones de vida actuales, en especial algunas personas con algunos condicionantes sociales también, y con una falta de recursos a dónde dirigir ese malestar, ¿no? A veces expresan en modo de cansancio, en modo de ansiedad. En los adolescentes hablan del sinsentido, hablan de la incertidumbre, y estos malestares en muchas ocasiones encuentran una vía de salida ante la falta de recursos comunitarios, sobre todo donde alojar esos sufrimientos, hacia el sistema de salud, ¿no? Es decir, hay un discurso social patologizador y medicalizador del sufrimiento que hace que
se deriven estos malestares de forma masiva a los centros de salud mental, ¿no? Entonces se propone, por un lado, venid a que os tratemos este malestar, que la ansiedad es un problema médico. Por ejemplo, ahora he escuchado una frase recientemente que decía que la DANA ha producido no sé qué porcentaje de trastornos de ansiedad. La DANA no ha producido porcentajes de trastorno de ansiedad. La DANA, las personas que la han sufrido, pues están en una situación terrible de angustia, efectivamente, por las pérdidas que han sufrido, pero eso de pronto llamarlo trastornos de ansiedad, ¿no? Porcentaje de trastornos de ansiedad, ya lo mete como algo susceptible de ser tratado desde el punto de vista médico, medicalizado, patologizado, y no como una angustia, digamos, acorde a una situación social adversa, ¿no? Entonces, muchos problemas sociales se están convirtiendo en problemas médicos, ¿no? Entonces, también se redirige todo hacia los centros de salud. Por ejemplo, también una niña que me fue derivada hace poco que venía por un supuesto TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, porque no atendía, no podía aprender, y si uno se ponía a hablar con la madre, la niña la verdad que no le pasaba demasiado, andaba bastante distraída, y lo que pasaba es que su madre, una mujer inmigrante solísima en la ciudad, estaba con una cantidad de problemas impresionantes, o sea, problemas físicos, problemas laborales, problemas de que le habían rechazado el ingreso mínimo vital. Bueno, y claro, era una situación en la casa compleja que probablemente la niña andaba un poco más distraída. Pero esa demanda, en vez de ser acogida en otros lugares donde debía ser acogida, pues desde trabajo social, desde ayudar a esta mujer, de hecho le fue derivada a un recurso comunitario de atención a mujeres en situación de vulnerabilidad, y se reorganizó la situación, y la chiquilla esta finalmente ha ido haciendo una vida normal y no ha necesitado mucho más atención médica, ¿no? Pero la demanda inicial es una demanda para atención médica de la menor, ¿no? O también nos encontramos con adolescentes, por ejemplo, que vienen porque tienen un apego inseguro, ¿no? Ya está todo, incluso el discurso en los adolescentes, que son la población con la que trabajo, ya no te vienen porque han discutido con el novio o porque tiene miedo que el novio la abandone y entonces habla con su amiga. Ya no habla con su amiga, ahora tiene un apego inseguro y viene al centro de salud mental, ¿no? Entonces hay todo un empuje desde el discurso social también a patologizar y medicalizar determinadas angustias que tienen que ver con la propia existencia, ¿no? Con la vida. Esto yo creo que ha generado un aumento de la demanda. Este aumento de la demanda, ¿qué pasa? Que por otro lado llega un sistema que te está diciendo todo es médico, venid que os vamos a tratar, pero en cuanto llegan estas demandas no queremos saber nada de ellas. Por un lado tenemos la red de atención primaria caídísima, fatal, digamos que no hay médicos suficientes, hay unas demoras tremendas, y antes, cuando uno, digamos, tenía su médico de familia, que además lo conocía y que llevaba un tiempo de trabajo, ante algunos de estos malestares, pues también se alojaban o se acogían ahí también en el médico de familia. Ahora aún aumenta más la derivación hacia los centros de salud mental por no estar ese primer paso, ¿no?, de primaria, atendiendo y conteniendo estas demandas, ¿no? Y luego, cuando llegan a los centros de salud mental, se encuentran con que estamos absolutamente desbordados, faltan profesionales, y lo que nos dicen es que han aumentado los profesionales. Efectivamente, han aumentado los profesionales, pero la apuesta por el modelo que sostiene actualmente la Comunidad de Madrid es la de dar atención de alta resolución, de psiquiatría de precisión, de packs de sesiones que te atiendan no sé qué, es decir, de cargarse la subjetividad. Toda la dimensión humana del sufrimiento desaparece y hacemos como tratamientos de la ansiedad, tratamientos de la depresión, tratamientos donde el sujeto se pierde y no tiene salida a ese sufrimiento, y por lo tanto la demanda, digamos, los malestares recirculan. Entonces hay una lista de espera incrementada, pero lo peor de todo es que tampoco hay una salida a las demandas que sí llegan, ¿no? Hay unas malas salidas. O, bueno, estamos atendiendo el centro de salud mental como buenamente se puede,
los que tenemos otro tipo de modelo, ¿no? Un modelo más público, comunitario, e intentar alojar el sufrimiento, pero claro, estamos con revisiones cada mes y pico en infanto-juvenil, cada 3 meses o 4 en adultos, lo cual lleva a una prescripción de fármacos más elevada en función de poder contener esas angustias de los pacientes cuando uno no encuentra o no tiene tiempo para hacer otro tipo de abordajes, ¿no? Entonces, si la demanda sigue ahí no tenemos esos dispositivos, ese tiempo, esa posibilidad de tomar a cargo a los pacientes, y no solo se trata ya de la espera en la primera consulta, sino es de la espera en las revisiones, ¿no? Es decir, que uno necesita ver al paciente con una cierta frecuencia para poder hacer algo más que poner un fármaco de mala manera, ¿no? Y eso es un tiempo que no se cuenta, no está en ninguna de los indicadores de sanitarios. El tiempo entre las revisiones da igual, lo que importa es el número de nuevos y la salida de los nuevos. Entonces tú con que veas al paciente una vez, aunque luego lo veas a la siguiente, a los 6 meses, al sistema le vale, ¿no? Entonces esto no es comparable, digo, no es la misma lista de espera de las listas quirúrgicas, que bueno, la lista de espera es hasta la cirugía, y luego la cirugía ya, digamos, concluiría el proceso, sino que aquí es para entrar en un sistema en el que probablemente o en muchos casos van a estar años y años en seguimiento. Bueno, entonces eso, estas intervenciones ineficaces recirculan la demanda. ¿Y de qué forma repercute esto? Una, que lo había comentado antes, en un aumento de las consultas en urgencias, ¿no? Y de las hospitalizaciones innecesarias, que ya, por ejemplo, yo que trabajo con adolescentes, es algo muy terrible, ¿no? Que por un malestar, que no encuentra salida, que no encuentra un lugar donde alojarse, por no poder abordar o tratar en un centro de salud mental a un joven o a una joven, termine en una hospitalización psiquiátrica, ¿no? Con todo lo que eso supone a esas edades. Y luego, por otro lado, también que las personas, digamos, que más padecen estas demoras son las personas más vulnerables y con sufrimientos psíquicos más graves, porque son las que tienen más dificultad de pedir, de demandar. Y entonces, finalmente, son las que son más frecuentemente olvidadas o no encuentran la forma de, en este caos o en estas dificultades, poder hacerse un sí, ¿no? Es decir, que es una forma de favorecer la ley de cuidados inversos, ¿no? Al que menos tiene, al que menos necesita, más le damos, y al que más necesita lo tenemos olvidado, ¿no? Entonces está habiendo una repercusión muy importante en lo que son todos los planes de continuidad de cuidados, es decir, los de seguimiento de personas con sufrimientos psíquicos más importantes, ¿no? Planes de rehabilitación y todo eso, los que están más perjudicados en este momento en los centros de salud. Esto, por ejemplo, en un dato durante la pandemia que me quedó grabado, que fue, yo aproximadamente, siempre teníamos que hacer una memoria al final del año para ver un poco, pues, cuántos ingresos habíamos hecho, cuántas derivaciones hospital de día, y yo más o menos tenía un promedio de unos cerca de 10 ingresos en unidad de hospitalización breve de adolescentes en el año. En el año de la pandemia hubo 20, muchísimos más, el doble. Parece que, sí, la pandemia, sí, obviamente la pandemia, pero de los pacientes que estaban en seguimiento en el centro de salud mental, de los que eran ya pacientes en CUP, tenían su espacio, aún con todo lo difícil que se puso la atención en ese momento, se había mantenido el mismo número de ingresos. Habían aumentado tremendamente los ingresos de pacientes que no habían llegado al CSI. Es decir, que era una muestra de lo importante que es el poder acceder, ¿no?, a un tratamiento cuando uno está en una situación de sufrimiento, ¿no? Que ahí la pandemia era un buen ejemplo en cuanto a ese bloqueo o a ese paredón que supuso, ¿no?, a la hora de poder acceder a los centros de salud mental. No solo porque nosotros estábamos funcionando en concreto, incluso en presencia, pero la primaria estaba caída, entonces no llegaban a hacerse las derivaciones ni siquiera, entonces la gente terminaba acudiendo a la urgencia y los menores terminaban ingresando, a veces por pequeñas cosas, ¿no?, para poder contener una situación.
Por lo que me he enterado, digamos, el presupuesto para este año, en cuanto a las listas de espera, parece ser que es el mismo, que no ha habido que no hay un aumento, digamos, y bueno, lo que se había hablado antes, que si no se daba salida a esto y al disponer de la libre elección, termina favoreciendo toda la privatización porque se recirculan las demandas hacia los dispositivos privados, ¿no? Eso en lo que sí vemos sobre todo en las consultas de salud mental es, ante la falta de poder hacer un seguimiento con cierta frecuencia, en concreto yo que estoy con adolescentes, los padres como solicitan muchas veces dispositivos privados para poder solventar la falta de tratamiento, ¿no? Bueno, y poco más, recalcar que la importancia aquí ya en salud mental no es solo de las listas de espera, sino es toda la avería que hay en este momento en cuanto a la asistencia y al tratamiento de los problemas de salud mental. Hay un modelo que no está siendo capaz de dar salida al sufrimiento, y yo creo que la apuesta sería por recuperar un modelo público comunitario, ¿no? Que no tiene el gobierno de la Comunidad de Madrid, no hay una apuesta totalmente diferente, y bueno, en eso estamos, que no es nada fácil porque no escuchan tampoco, digamos. Yo, por ejemplo, en las reuniones en la oficina la Oficina Regional de Salud Mental, ¿no? Cuando vamos a exponer las necesidades, que por ejemplo en infantil pues nos faltan muchos recursos comunitarios, en adultos quizás hay un poco más, y encima están cayendo cada vez más las pocas ludotecas donde se ayuda un poco a trabajar habilidades sociales o hacían un apoyo a la crianza, o están desapareciendo lo poco que había, y no hay ningún plan de generar ese tipo de recursos, ¿no? Es todo malestar, toda dificultad en la crianza, toda dificultad en la escuela, que ese es otro gran capítulo de infanto-juvenil, ¿no? Y lo mal que está funcionando también la educación, hace que todo malestar termine como única salida en el centro de salud mental. Bueno, ahí lo dejo. Gracias.